¿Por qué surge el feminicidio de manera peculiar en Juárez? Esperanza desapareció. La terrible noticia estremeció a toda la familia. Era domingo 26 de enero del 2014. 36 días después, el 2 de marzo, el cuerpo de mi sobrina fue encontrado sin vida y en estado de descomposición. Su cuerpo presentaba huellas de tortura, asfixia y violación. Tenía 19 años y cursaba el segundo año de universidad. Ser mujer en Ciudad Juárez ha sido un peligro constante desde el último medio siglo. Miles de mujeres juarenses han perdido la vida de manera sádica y violenta, otras desaparecidas. ¿Desde cuándo aparece este patrón? La respuesta es clave. De ahí se deslinda el terror de miles de secuestros, asesinatos y desapariciones. Cantidad de artículos y libros sobre las muertas de Juárez se han publicado. Temas como machismo, tráfico de órganos, narcotráfico, violencia doméstica, tráfico humano, etc., son expuestos como principales fuentes de los feminicidios, argumentos válidos. Sin embargo, esta lista no es única de esta ciudad fronteriza. Aplica a cualquier lugar de México, América Latina y al resto del mundo. Por tal razón se exigen más preguntas que destapen el por qué Juárez. Pese a la tipificación de este fenómeno, se ha excluido un importante argumento que puede ser clave sobre el inicio de estas desapariciones. De acuerdo a personas que vivieron durante esa época, en los años 70, 80, 90, particularmente las que formaron parte de la lucha obrera en las maquilas, todo lo escrito y llevado a la pantalla en relación a los feminicidios en Juárez trastoca el fondo de la verdad. Parece que hay miedo y vergüenza a exponer que existe un modus operandi de los asesinos instrumentales, quienes iniciaron sus operaciones bajo el manto protector de las cúpulas del negocio y del gobierno. Esta versión ha sido vetada por motivos obvios, según versiones contrarias. Argumentos alternativos que afirman que los medios no han querido rascar más allá de lo dicho y repetido y por lo tanto han sido cómplices del ocultamiento de la hebra que puede deshacer el misterio. Periodistas que han escrito de manera veraz sobre los feminicidios en Juárez han sido truncados de distintas maneras. El típico plata o plomo por un lado, convenciéndolos con billete de desviar sus escritos, y por el otro lado, mandándoles asesinar. A mediados de los años 60, los cambios en política migratoria de los Estados Unidos da por terminado el programa Bracero, incrementando el cruce de indocumentados. A la par, y tal vez como hecho más importante, surge la instalación de la industria maquiladora en México bajo condiciones económicas favorables a las empresas extranjeras y su anfitrión, permitiendo su ubicación en territorio mexicano, especialmente en la frontera norte. Así se implementó el programa de industrialización fronteriza, convirtiendo la frontera en uno de los principales enclaves industriales del país. Pero, ¿qué es la política gubernamental que se presenta a los inversionistas capitalistas extranjeros que garantizan sus grandes inversiones y ganancias, obteniendo la mejor protección posible? Si se considera el motivo principal por el cual las empresas extranjeras se mudaron a países del tercer mundo, no será difícil deducir las condiciones y garantías del acuerdo: mano de obra barata, explotación de materia prima barata, amplia libertad de desechar residuos industriales tóxicos donde quieran y docilidad de los trabajadores a través de un sindicato estatal falso y un mecanismo brutal de represión policíaca. Este trato sedujo a los dueños de las fábricas gringas primeramente y con el tiempo japonesas, chinas, coreanas, etc. Los acuerdos se dieron muy por debajo de la mesa, como es costumbre en el mundo de los hombres poderosos que mueven países y los destinos de millones. El furor de las buenas nuevas sobre el paraíso fabril recorre México de punta a punta. Parejas jóvenes con hijos siguen llegando a la frontera con intenciones de cruzar a Estados Unidos. Una práctica donde el marido cruza solo, se emplea para ganar el querido dólar y así comenzar una resolución a su miseria tercermundista. Mientras tanto, para sobrevivir en Juárez, la mujer requería trabajar temporalmente en las fábricas. Todo el norte, pero Juárez principalmente, vive una transformación ante la oleada de mujeres jóvenes casadas y solteras en edad laboral que emigraron desde todo el país con la esperanza de trabajar. Las obreras se encuentran con un modelo aún más capitalista y riguroso de producción en masa que, maquillado con un buen pago y prestaciones y bonos, les hace imaginar un futuro sin carencia. Dentro del contexto de este nuevo desarrollo social,
Las mujeres de Juárez inician una nueva era, con más independencia en el ámbito laboral. Toda esta situación crea la particularidad del uso de mano de obra femenina y la vulnerabilidad de una frontera con escasez de hombres. Cabe resaltar que las directrices apuntaban específicas a la producción sin descanso, a la protección de intereses de los inversionistas y al funcionamiento de las maquiladoras, al control absoluto del capital humano y a la seguridad que no se desarrollara la organización laboral a través de un sindicato estatal que colaboraría con ellos para pacificar y hasta identificar a los trabajadores inconformes que proponían un sindicato verdadero, representativo y combativo. De este modo, y como respuesta a las condiciones de trabajo en general y a falta de una auténtica voz laboral, surge un nuevo movimiento obrero liderado por mujeres en su inmensa mayoría. Evoluciona a través de los años la inconformidad en grandes números de obreras. Comienzan las reuniones clandestinas, volantes, periódicos, mítines. Eventualmente surgen los paros laborales y las huelgas. Estas acciones rebeldes de la nueva red laboral golpean cada vez más fuerte al sector fabril y sus ganancias. La respuesta de la industria maquiladora no se dejó esperar. Concebido por un modelo económico-social que utiliza la violencia como instrumento de control eficaz, abre sus tentáculos asesinos sobre la yugular de las obreras. Como suele suceder en el capitalismo, los métodos que utilizan para reprimir cualquier movimiento político-social que ponga en jaque los intereses y el privilegio de los explotadores son a través de la represión, persecución, secuestro, encarcelamiento, tortura, desaparición y muerte. Ante la evolución del movimiento obrero, los inversionistas exigen el cumplimiento de las garantías establecidas y Gobernación fielmente hace su trabajo. Para ello utiliza su ya establecido aparato represivo, con una adición extraordinaria para protegerse y deslindarse de cualquier responsabilidad, la cual consistió en poner las vidas de las trabajadoras activistas arrestadas en manos de criminales civiles para que esos elementos las custodiaran antes y después de las interrogaciones y no ser inculpados de tan horrendos actos, dejando a estas pobres mujeres en manos de hombres de la peor calaña. Hay que recordar el hecho tatuado en nuestra colectiva historia universal, que en todas las partes del mundo se reprime como respuesta a las exigencias populares, y en Juárez la lucha obrera no fue la excepción. Recordemos que en Juárez en esos años se da la particularidad de contar con una inmensa mano de obra femenina y joven, lo cual la convirtió en un platillo suculento a las mentes perversas. Inicia entonces la cacería de brujas ordenada desde las cúpulas para callar a las líderes del movimiento obrero y a toda militante o simpatizante que participe o apoye cualquier acto subversivo en contra de los intereses de los inversionistas. Se abren las compuertas del infierno en una ciudad sin ley. La orden a los sicarios civiles es capturar a las revoltosas bajo criterio del Estado. Los agentes luego las interrogan con la tradicional herramienta para hacerlas hablar e identificar a otras militantes hasta llegar con las principales líderes y desmantelar al movimiento. Al concluir las interrogaciones salvajes, el Estado ordena que las desaparezcan para garantizar que no salga a la luz pública este macabro mecanismo represivo. Comienza una práctica de rutina que con el tiempo se convierte en una peculiar cultura juarense. En Juárez, uno de los géneros es desechable. Es importante explicar que el movimiento laboral aún avanzaba y hasta logró tomar fuerza, y como consecuencia se intensificó la represión. Juárez empieza a ser testigo de crímenes recurrentes de mujeres, asesinadas con violencia sistemática de cariz sexual, violadas y asfixiadas, cubiertas de la cabeza con bolsas de plástico. Se manifiestan huellas de tortura, todas con el mismo perfil: mujeres jóvenes de promedio 16 a 30 años, pobres, marginadas, obreras. Durante la siguiente década las asesinadas tenían esta característica. Es claro, según los testimonios, que los asesinatos fueron crímenes políticos, como estaba sucediendo en otros lugares del mundo donde estudiantes, periodistas, obreros, líderes sindicales y activistas comunitarios estaban siendo asesinados y o desaparecidos por su trabajo político. Pero, ¿por qué en Juárez se formó el fenómeno de feminicidio? ¿Por qué además de la tortura, las señales de violación y muerte por asfixia?
Las maquilas estaban llenas de mujeres y ellas lideraron la lucha obrera. Y al dar poder al aparato represor, este actúa con salvajismo fomentando una cultura violenta, sexual, de impunidad absoluta. Si al hecho agregamos que las víctimas eran mujeres jóvenes, este factor alimentó la perversidad y el morbo del hombre en este mundo misógino, y las fantasías más horribles y lujuriosas se llevaban a cabo con toda la libertad y luz verde del Estado. Después de las violentas interrogaciones, las mujeres quedaban condenadas a morir y a merced de sus sicarios. Los violadores ahorcaban a las víctimas con fines sexuales, porque al asfixiarlas les causaba por reacción biológica apretar todo músculo para intentar respirar, causando que la vagina y el ano se contrajeran. Esta práctica perversa explica el ahogamiento con bolsas de plástico en las mujeres asesinadas. No se cree que los inversionistas ni el Estado hayan necesariamente planeado las cosas de tal manera para crear el amplio fenómeno que hoy conocemos, pero sin duda planificaron secuestrar, torturar y asesinar a un sinnúmero de trabajadoras heroicas que luchaban por derechos laborales contra un sistema diseñado para exprimir al trabajador. Pero hay más. El Estado y sus inversionistas extranjeros abrieron la puerta de la evolución de una cultura porno asesina que no pudieron parar aun cuando cumplieron con sus objetivos diabólicos de silenciar el movimiento laboral en las maquilas norteñas. Al tumbar la lucha de las trabajadoras dejó de ser necesario el funcionamiento del aparato represor, los sicarios civiles contratados por el Estado. Se dio la orden desde arriba que cesaran inmediatamente los secuestros y asesinatos, pero a los criminales les quedó el gusto de esta horrenda fantasía hecha realidad. Para mantener su estatus de intocables le hicieron saber al Estado que de ser traicionados delatarían a los autores intelectuales de los feminicidios contra las obreras, y esos nombres y apellidos no se tocan. La cultura depredadora contra las mujeres de Juárez fincó pilares fuertes y creció su poder al atar al Estado. Los criminales no están dispuestos a asaltar su presa, no después de saciarse de ellas y enraizar ese gusto en sus mentes retorcidas. Si esta maldita fantasía se establece como algo normal y tiene impunidad absoluta, estamos eternamente jodidas. Ahora no solo atrapan a las empleadas en fábricas. Desde el derrumbamiento de la lucha obrera, la víctima es cualquier mujer joven y vulnerable, sin importar si es blanco del Estado o no. Por estas razones que siguen asesinando mujeres en Juárez, con el mismo modus operandi y impunidad ejecutan los crímenes. Ellos y los asesinos materiales han convertido a las mujeres de Juárez en desechables. Y por si el destino arreglado por los inversionistas de las maquilas y el Estado de años anteriores no haya escupido suficientemente la cara de Juárez, convirtió esa metrópoli en el epicentro de esta perversión sexual asesina conocida mundialmente como feminicidio. Ahora existe un turismo de este diabólico mercado clandestino que ha convertido en un negocio lucrativo, atrayendo hombres moral y sexualmente corruptos de lugares lejanos y cercanos del mundo para realizar sus fantasías en Juárez, con la maldita impunidad creada en aquellos arreglos del negocio internacional. Los respetados businessmen dueños de las maquilas contrataron específicamente el desafuero de hombres bestias que reaccionaron como lo que son al tener en sus manos a tantas mujeres jóvenes, completamente vulnerables y condenadas al eterno silencio. Una pregunta clave es, ¿quién resulta más bestia y sociópata, los autores materiales o los autores intelectuales? El futuro pinta dulce y amargo. Por un lado, el gigante pueblo trabajador, gran mayoría de la población mundial y generación de la producción, tiene la capacidad de voltear el barco y comenzar un camino diferente. Por el otro lado, dicho gigante está bastante desorientado, desunido, desmoralizado, y si no logramos despertar y activar al gigante y marchar tras un verdadero compás, cuidando y vigilando políticamente por sus propios intereses de clase, la civilización está en jaque. Lo que beneficia a la mayoría beneficia al equilibrio. Lo que beneficia a los privilegiados solo beneficia a ese pequeño y produce el desequilibrio. Nuestras vidas han sido absolutamente dominadas por las decisiones de los plutócratas
que con fines de asegurar sus malditas ganancias que financian sus vidas extravagantes, nos han condenado a todos los demás, la amplia mayoría, a miseria de todo tipo. Juárez representa únicamente uno de los frutos trágicos generados. Todas las sinnúmero de miserias que hemos enfrentado por siglos tienen algo en común: decisiones tomadas por la cúpula beneficiando a esas oligarquías y condenando al gigante trabajador. La pandemia del 2020 es otro alarmante ejemplo y parece que aún no logramos realmente escuchar, mientras nos grita a todo volumen: evolucionen, cambien o desaparezcan. El pronóstico está frente a nuestra nariz. Este modelo socioeconómico, con todo el desequilibrio que produce, es incapaz de sostenernos. El peso es demasiado. Las contradicciones crónicas siguen en pie de este modelo colonial, produciendo los mismos resultados del pasado. La locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. ¿Qué tal si proponemos dejar la locura? Está en nuestras manos. Las respuestas del cambio y el camino al equilibrio han formado gran parte de nuestro intelecto colectivo por muchos años, pero tememos al cambio y volvemos a lo mismo. Asumamos responsabilidad por eso. Ahora más que nunca exigimos a nivel local, nacional, global, mínimamente una convivencia más sana tras la cooperación, la verdad, la equidad y la eliminación del privilegio.